Mi padrino el diablo, el pacto de mi padre con Lucifer. Es una historia escrita por Liz Lezama, compartida por un seguidor del canal desde un lugar de México. Desde que tengo memoria, mis papás y yo vivíamos muy bien. Jamás nos faltó nada. Comíamos lo que queríamos. Íbamos varias veces a la semana a la ciudad por ropa y zapatos. Teníamos ganado a montones. E incluso mi papá tenía 2 camionetas. Algo bastante inusual en el pueblo en el que vivíamos porque ahí la mayoría de personas eran muy pobres. La verdad es que todos querían a mis papás porque ayudaban a los demás cuando lo necesitaban y también porque regularmente hacían fiestas en donde daban la mejor comida y todos estaban invitados. A mí me encantaba mi vida en esos momentos porque lo tenía todo y lo mejor era cuando llegaba mi padrino a la casa. Se llamaba Don Lucio. Era un hombre muy alto y delgado, siempre llevaba un traje de charro color negro y un sombrero muy grande y bonito. Cada domingo por la noche iba a visitarme y me llevaba los mejores regalos, cosas que no encontraba ni en la ciudad. Lo malo era que él jamás asistía a ninguna de nuestras fiestas. De hecho, cuando le contaba a mis amigos o a las personas del pueblo sobre él, ellos decían que jamás lo habían visto. Y cuando les preguntaban a mis padres por él, ellos cambiaban el tema. Y algo aún más raro era que cuando mi padrino iba a verme solo era a mí. Mis papás se salían y entraban de nuevo a la casa cuando yo les decía que ya se había ido. Siendo un niño yo idolatraba a mi padrino, pero cuando comencé a crecer me di cuenta de una verdad espantosa. Cuando cumplí 18 años, mi papá organizó una gran fiesta en la que estaban invitadas todas las personas del pueblo. Ese día, al despertar, me di cuenta de que un hermoso traje estaba colgado en mi ropero y tenía una nota que decía: «Feliz cumpleaños, ahijado». Me alegré demasiado y me preparé para la gran celebración. Cuando salí de mi habitación fui a ver cómo iba todo, pero solo encontré a mi mamá dando indicaciones a los trabajadores, algo raro, porque mi papá siempre era el encargado de eso. Le pregunté en dónde estaba mi padre, y ella me comentó que se sentía un poco mal y estaba descansando en su habitación. Y entonces mi felicidad se convirtió en preocupación. Así que fui a su cuarto y abrí la puerta lentamente y me asomé. Me quedé completamente sorprendido al encontrarlo hincado en el piso orando, algo que jamás lo había visto hacer. Se golpeaba el pecho y pedía perdón a Dios por algo, que aún no me quedaba claro porque hablaba muy bajito. Toqué la puerta para que se diera cuenta de que estaba ahí, y cuando me vio se secó las lágrimas de la cara y me deseó un feliz cumpleaños con una sonrisa a medias. Le pregunté si todo estaba bien y me dijo que sí, que solo le dolía un poco la cabeza, pero que no me preocupara. Me pidió sentarme a su lado y me dio unas palmadas en el hombro diciendo que estaba orgulloso de mí y que me amaba, que todo lo que había hecho era por y para mí, que jamás lo olvidara. Su voz se entrecortaba con cada palabra y finalmente me abrazó. Me dijo que por favor ayudara a mi mamá para que todo saliera bien en la fiesta, que él iría más tarde que se sintiera mejor. No quise preguntarle más ni molestarlo, porque se notaba que se sentía mal. Salí del cuarto cuestionándome varias cosas. No entendía el por qué mi papá se comportaba de esa manera. Ayudé a mi mamá con lo que faltaba para la fiesta, y alrededor de las 5 de la tarde comenzó a llegar la gente. La mayoría me llevaban gallinas de regalo o algunos una botella de aguardiente. Yo estaba contento, pero necesitaba a mi papá ahí conmigo para poder estar tranquilo, así que fui a buscarlo. Pero no había nadie en su habitación. Busqué por toda la casa, hasta que en uno de los cuartos escuché a 2 personas hablar. Me acerqué a la puerta para saber de quiénes se trataba, y me di cuenta de que era mi papá hablando con mi padrino. Algo que jamás había sucedido. Incluso llegué a pensar que el único que podía ver a mi padrino era yo, que quizá era un producto de mi imaginación.
Mi papá le pedía a mi padrino que por favor le diera una oportunidad, que si quería nos dejara en la pobreza de nuevo, pero que no quería dejar a su familia sola, porque era lo más importante que tenía, que hace 18 años pensó que ese día no llegaría. No entendía qué estaba sucediendo y abrí la puerta. Pero lo que vi me dejó completamente petrificado. Mi papá estaba parado frente a una figura horrible, nada parecido a mi padrino. Era un ser totalmente deforme, su piel estaba llena de llagas, sus ojos eran completamente rojos y partes de su cuerpo eran de animal. En ese momento di un grito de horror y mi papá trató de calmarme. Me abrazó y me dijo que no me preocupara. Aquel ser maligno comenzó a transformarse ante mí. Se movía de manera muy rara y poco a poco me di cuenta de que era mi padrino. Me quedé completamente aterrado y quise salir corriendo de ahí, pero la puerta se cerró con fuerza. Mi padrino me dijo que lamentaba que me enterara de la verdad de esa manera, pero que aprovechando esa situación me iba a explicar todo. Le dije que no quería saber nada, que por favor me dejara ir, pero sin importarle mis súplicas comenzó a hablar. Me dijo que hacía exactamente 18 años mi padre había hecho un pacto, porque en esos tiempos había sido muy pobre y al darse cuenta de que iba a tener un hijo, no quería que sufriera lo mismo que él y por eso lo había contactado a él. Él le había prometido ser mi padrino, velar por mí cada día para que estuviera bien y tuviera lo mejor. Eso sí, solo hasta que tuviera la mayoría de edad, además de tener mucho dinero a cambio de su alma, y no solo la de él, sino la de uno de sus trabajadores de confianza. Pero ese pacto debía cumplirse cuando yo cumpliera 18 años. Y ese era el día. La razón por la que mi padre estaba tan angustiado era porque sabía que su tiempo había llegado y quería protegerme a toda costa. Mi padrino, o más bien esa entidad infernal, continuó con su relato. Me explicó que durante todos esos años había estado vigilándome y asegurándose de que nunca me faltara nada, pero que ahora era el momento de cumplir la otra parte del trato. Mi padre debía entregarse por completo y uno de los trabajadores también. La fortuna y la prosperidad que habíamos disfrutado todos estos años habían venido a un precio terriblemente alto. No podía creer lo que escuchaba. Mi vida entera, que había considerado perfecta, estaba construida sobre un pacto con el diablo. Y la persona a quien admiraba y quería tanto, mi padrino, había sido el mismo demonio. Intenté suplicar, ofrecer cualquier cosa para evitar que se llevara a mi padre, pero ninguna súplica funcionaba. De repente, la puerta se abrió y entró mi madre, seguida por varios de los trabajadores del rancho. Al parecer, ellos también conocían la verdad y estaban ahí para apoyar a mi padre en su sacrificio. Uno de ellos, un hombre mayor que había trabajado con nosotros desde que tenía memoria, se adelantó y dijo que estaba dispuesto a dar su alma por su patrón, quien le había dado trabajo, que por él su familia había salido adelante. Y de pronto la figura de mi padrino desapareció, y mi padre, con lágrimas en los ojos, me abrazó. Le agradeció a su trabajador por querer dar su alma por él, y yo también le dije que jamás le faltaría nada a su familia y que eso de mi cuenta corría. Mi madre me abrazó y me dijo que teníamos que ser fuertes. La fiesta continuó, pues sabíamos que era la última vez que festejaríamos algo, pero mi corazón estaba destrozado. Esa noche, mi familia y yo tratamos de disfrutar y no pensar en absolutamente nada. En el fondo estaba molesto con mi padre, pero sabía que él había hecho ese pacto por mí, y por eso yo había tenido una buena vida. Cuando todo acabó, entramos a la casa, y mi padre me volvió a abrazar y me pidió que cuidara de mi madre y del rancho. Me dijo que nunca olvidara cuánto me amaba, y que todo lo que había hecho era por mí. Nos fuimos a dormir, y yo estaba seguro de que esa noche el demonio iría por mi padre,
así que lloré sin parar lamentándome por el sacrificio de mi padre. En ese momento, algo interrumpió mi sufrimiento. Alguien tocó la puerta de mi cuarto y cuando abrí, me di cuenta de que había una canasta muy grande, cubierta con una servilleta de tela en el suelo. La levanté con cuidado y la destapé, pero el olor me hizo retroceder y tirarla al suelo. Era un pequeño cerdo completamente en estado de descomposición, lleno de gusanos blancos y un olor asqueroso. Al escuchar el ruido, mis padres se levantaron y fueron a ver si estaba bien. Y al ver al animal completamente deshecho en el suelo y descompuesto, mi madre vomitó. Mi padre no sabía cómo reaccionar y se agachó para recoger con las manos temblorosas la servilleta que había cubierto la canasta. Bajo la servilleta había una nota escrita con tinta negra que decía: Desde ahora dejo de ser tu padrino y me llevo las almas. El miedo nos hizo temblar y con enojo grité a la nada. Uno de los trabajadores, el más leal de la familia, recogió todo el desastre del animal descompuesto y volvimos a nuestras habitaciones. No podía dormir y estaba seguro de que mis padres tampoco. Recé toda la madrugada hasta quedarme dormido y un grito me despertó. Corrí buscando quién había gritado y me di cuenta que afuera en uno de los árboles pendía el trabajador que había ofrecido su alma. Mis padres y otros trabajadores intentaban bajarlo para ver si aún estaba vivo, pero no. Fue un suceso horrible que nos dejó helados todo el día pensando en la familia de aquel hombre. Por la noche les llevamos muchas flores y les dimos algo de dinero para los gastos funerarios. En fin, una de las almas ya estaba en el infierno tal como había querido mi padrino, pero faltaba la de mi padre. Nosotros pensamos que simplemente uno de esos días despertaría sin vida, pero no fue así. Los meses siguientes para mi padre fueron una tortura, pues se enfermó gravemente y sufrió mucho. Cada día y cada noche decía que ya no aguantaba el dolor y que prefería irse, pero la agonía continuaba. Los doctores no entendían qué era lo que tenía, pero decía que sentía como si se quemara por dentro, y así poco a poco se fue deteriorando hasta que murió. Cuando mi padre finalmente falleció, sentí un alivio mezclado con una tristeza profunda. Su sufrimiento había terminado, pero la realidad de su sacrificio y el pacto oscuro seguían en el infierno, y eso me duele hasta el día de hoy. Desde ese día, me comprometí a trabajar arduamente para mantener el legado de mi padre y cuidar de mi madre, así como de la familia del trabajador que ofreció su alma. Y al final de cuentas, aprendí que la verdadera riqueza no está en el dinero ni en las posesiones, sino en el amor y el sacrificio que estamos dispuestos a hacer por aquellos a quienes amamos, así sea algo que nos condene para siempre.